son muy importantes porque se usan muchísimo. Entonces, este tema es básico, no es muy largo, pero es un poquito pesado porque tiene mucha base bioquímica, ¿sí? Entonces, nuestros objetivos van a ser comprender el mecanismo de acción de los eicosanoides, identificar los sitios donde actúan estos y analizar la aplicación clínica de estos. Entonces, en base a eso, ¿qué vamos a decir? Vamos a empezar recordando esta vía metabólica, que es la vía del ácido araquidónico. Doctora, casi no se ve muy bien. Si cerramos. Brenia, allá ya no va. Pueden cerrarlo. O a curtir. En realidad, eso Parece que va. lamentablemente no es mi presentación, sino es el data que está muy viejo. Pues no sirve, no proyecta bien. Entonces, ese es el problema. Ok, entonces, fíjense, cuando hablamos de esta vía metabólica, recuerden que es la vía metabólica asociada a lo que sería el ácido araquidónico. Entonces, cuando hablamos de los fosfolípidos de membrana, decíamos que estos van a servir de insumo o se van a transformar en ácido araquidónico gracias a acción de la fosfolipasa 2. La fosfolipasa 2, sabemos que en nuestro organismo tenemos varios subtipos de fosfolipasa 2, el dependiente calcio, la citosólica y la secretora, y pues se van a ir activando en relación a distintos elementos o a distintos estímulos específicos. Entonces, cuando estos se activan en las distintas células por los distintos estímulos, lo que hacen es transformar los fosfolípidos de membrana en el ácido araquidónico. También recordamos que la fosfolipasa C y las lipasas de triglicéridos estimulan mayor actividad de las fosfolipasas A2 y los isoprostanos y los radicales libres inhiben a la fosfolipasa A2. Entonces, eso también nos da una idea de si estimulan o inhiben la vía de forma respectiva. Si hablamos del ácido araquidónico libre, este es importante porque va a dar origen a 3 vías metabólicas diferentes. Por un lado, la lipoxigenasa, que sabemos que es importante para la síntesis de los 5-hidroxiperoxicosactetranoicos, que nos permiten sintetizar los hidroxicosatetranoicos y finalmente los leptotrienos. Las epoxigenasas, que participan en la síntesis de todo lo que son las P450, conocidos como epóxidos, que nos ayudan en la detoxificación hepática y la eliminación de sustancias químicas a nivel del hígado. Y finalmente la ciclooxigenasa, que es la vía por la cual se producen prostaglandinas, prostaciclinas, cromoxanos y todos los subtipos de prostaglandinas, ¿no es cierto? Que son mediadores inflamatorios importantes y por lo tanto participan en todo lo que es dolor, inflamación y fiebre. Entonces, estas 3 vías metabólicas son muy importantes y son reguladas por este ácido araquidónico y por lo tanto por la fosfolipasa 2. Además, vamos a ver que el tipo de eicosanoide que se sintetiza en cada respuesta que tenemos en nuestro organismo depende de 4 factores. Primero, la especie de lípido que se utilice como sustrato para sintetizar el eicosanoide, el tipo de célula en el que se está activando la respuesta específica, el fenotipo de la célula en la que se va a activar la respuesta y, por supuesto, la forma por la cual se estimula la célula para que se produzca una respuesta específica, ¿sí? Bien, entonces fíjense, cuando hablamos de la COX-1 y la COX-2, tenemos, por ejemplo, que la COX-1 es constante, es decir, que está activa de forma habitual, podríamos decir, y que tiene una distribución sumamente amplia en el organismo. También vamos a ver que tiene una acción citoprotectora gástrica. La COX-1 se ha ligado con los mecanismos de restitución, revitalización de la mucosa gástrica, que se tienen que realizar de forma constante, habitual, todos los días. Y por supuesto que van a ser estímulos hormonales que van a producir activación de esta vía metabólica. Por otro lado tenemos la COX-2, que es inducible. ¿Qué quiere decir eso? Que no está activa de forma constante y va a ser frente a ciertos estímulos que se va a activar y va a producir una respuesta específica. Y es esta COX-2 la que se ha visto que estaría más relacionada a la respuesta inflamatoria, ¿sí? Y pues se va a estimular por factores de crecimiento, tumores, la presencia de citoquinas inflamatorias, etc.
Entonces, ¿por qué nos interesa eso? Porque antes se hablaba solamente de la COX y cuando queríamos controlar dolor, inflamación, fiebre, lo que hacíamos es bloquear la COX, ¿sí? Pero bloqueábamos COX-1 y COX-2. Entonces, al bloquear las dos COX, teníamos control del dolor, control de la fiebre, control de la inflamación, pero teníamos muchos efectos adversos como gastritis, por ejemplo, porque la COX-1 está protegiendo la mucosa gástrica y la estamos inhibiendo de todas formas. Entonces, a partir de ese análisis es que se ha visto que si podemos bloquear solo la COX-2 sin afectar a la COX-1, podemos obtener los mismos efectos terapéuticos con menos efectos adversos, ¿sí? Y ahí vamos a hablar pues de los AINES convencionales y de los AINES selectivos. Entonces, fíjense, acá tenemos la COX, el ácido araquidónico. Al activarse la COX se producen prostaglandinas G2 que dan lugar a las H2, las H2 a las prostaciclinas y a las F1 alfa, también a las prostaglandinas E que van a dar lugar a las E2, también a las prostaglandinas F2 alfa, a las prostaglandinas D que van a dar lugar a las D2 y a los tromboxanos, todos mediadores importantes de la respuesta inflamatoria. Por otro lado, tenemos también las lipoxigenasas. Cuando hablamos de las lipoxigenasas, tenemos la lipoxigenasa 5, 12 y 15 como las que se han establecido como más importantes en el ser humano. Y de estas tres diríamos que es la 5 la que más nos interesa, porque por acción de la hidroxiperoxiicosa tetrenoico, esta nos va a permitir sintetizar hidroxiicosa tetrenoicos y lipoxinas. Los hidroxiicosa tetrenoicos van a permitir la síntesis de los leucotrienos A4, que son los que van a dar origen a los leucotrienos B4 y C4, y los C4 van a dar origen a los C4 y a los B4. De todos estos, podemos decir que los leucotrienos C4 y B4 son los más importantes en el sentido de que van a proporcionar, diríamos, o determinar la hiperreactividad bronquial en el paciente. Entonces van a producir broncoconstricción y se ha visto que en pacientes que tienen, por ejemplo, síndromes de distrés respiratorio del adulto, síndromes respiratorios sistémicos agudos, etcétera, tienen grandes concentraciones de leucotrienos C4 y D4. Por lo tanto, los fármacos que inhiben a estos leucotrienos pueden modificar de forma significativa la hiperreactividad bronquial, ¿sí? También tenemos las lipoxinas A4 y B4, que son principalmente importantes en las plaquetas y que van a mediar también respuestas de tipo inflamatorio. Acá tenemos a las epoxigenasas, que fíjense, tenemos varios subtipos de epoxigenasas, entendiendo que son todo el grupo de las P450, que como hemos dicho, son complejos enzimáticos que nos ayudan a detoxificar elementos dañinos, ya sean endógenos o exógenos, y sobre todo fármacos a nivel hepático. Entonces tenemos 20 hidroxiicosa tetrenoicos diferentes que van a ser generados por hidroxilasas de la C y P, es decir, de las citocromos de las P450. Varios de ellos van a ser ácidos y ahí tenemos los epoxiicosa tetrenoicos que se van a producir a partir de los epoxigenasas y las C y P. También recuerden que cuando vimos las P450 en los primeros temas decíamos existen varias situaciones que pueden modificar las concentraciones de las P450 en el paciente. Por ejemplo, el uso concomitante de fármacos que utilicen las P450, ¿sí? Entonces van a agotar las P450 y eso puede determinar que se necesite mayor o menor síntesis de estos compuestos. También hemos hablado de los efectos nutricionales y decíamos que personas que consumen muchos alimentos cocinados al carbón, como parrilladas, o que tienen hábito tabáquico, por ejemplo, se caracterizan porque van a tener mayor expresión de las P450. También las características genéticas, existen varias situaciones, alteraciones genéticas o diferencias más bien raciales que pueden determinar una mayor o menor expresión de las P450, ¿sí? Si hablamos de los isoicosanoides, estos estarían ligados a los radicales libres. Y como ustedes saben, cuando hablamos de los radicales libres, siempre vamos a ver que estos están ligados a, por ejemplo, procesos de desecho o sustancias químicas inestables
que van a tratar de buscar estabilidad y que en condiciones normales tenemos la maquinaria metabólica para poder procesar adecuadamente sus radicales libres y eliminarlos del organismo. Pero en situaciones complejas o en situaciones en las que se producen en demasiada cantidad, sí pueden repercutir produciéndonos alteraciones patológicas. Entonces, fíjense, se ha ligado a los radicales libres a vasoconstricción renal, que puede comprometer la perfusión renal y pues inducir una falla funcional a nivel de este órgano. También se ha visto que activan receptores de prostanoides, determinando algunas alteraciones funcionales en ciertas localizaciones, interaccionan de forma directa, podríamos decir, con leucocitos, plaquetas, y pueden inducir también angiogénesis con modificaciones funcionales importantes a nivel de la vasculatura y de los miocardiocitos. También se ha visto que pueden actuar como, de forma autócrina o parácrina, dependiendo si se liberan y actúan en el sitio o si se liberan y son transportados por el torrente sanguíneo para producir otros efectos. Entonces, normalmente van a funcionar a través de IP3, calcio y aumento o disminución de denilciclasa respectivamente. Entonces, aquí rápidamente vamos a recordar fisiológicamente qué hacen todas estas sustancias químicas de las que estamos hablando. Porque fíjense, son 3 vías metabólicas diferentes, se produce un montón de mediadores químicos como prostaglandinas, tromboxanos, prostaciclinas, leucotrienos, etc. Y cada una de esas sustancias puede producir efectos diferentes. Se activan por vías metabólicas similares, pero cada uno tiene efectos diferentes en los distintos tejidos. Por lo tanto, cuando usamos fármacos, nos interesará recordar esos efectos para poder entender la aplicación terapéutica, ¿sí? Entonces, fíjense, a nivel de los vasos vamos a tener un efecto mitógeno producido por el tromboxano A2. Por las prostaciclinas y las prostaglandinas C2 tenemos efecto vasodilatador. Y por el tromboxano, prostaglandinas F2 alfa y 8-isoprostaglandinas F2 alfa tenemos más bien efecto vasoconstrictor. Entonces, fíjense, aquí tenemos 2 sustancias que se producen por la misma vía metabólica, pero cuyos efectos son opuestos, ¿sí? A nivel digestivo, ¿qué tenemos? Hablamos de las fibras del músculo liso longitudinal y el músculo liso circular. En el caso de las longitudinales, la presencia de estas prostaglandinas, sobre todo las E2 y las F2 alfa, va a estimular el músculo, induciendo contractilidad. En el músculo liso circular, las prostaciclinas y las prostaglandinas F2 alfa estimulan y las prostaglandinas E2 inhiben. También vamos a ver que a nivel respiratorio, las prostaglandinas E2 y las prostaciclinas inhiben la contractilidad de los bronquios. En cambio, las prostaglandinas D2, los tromboxanos y las prostaglandinas F2 alfa estimulan broncoconstricción. En lo que son las plaquetas tenemos también efectos diferentes. Tromboxano, por ejemplo, estimulan la agregación plaquetaria. En cambio, prostaglandinas D y prostaciclinas inhiben la agregación plaquetaria. Y pues las prostaglandinas E2 pueden potenciar o contrarrestar el efecto dependiendo de cuál se libere. Vale, es decir, si hay tromboxano y el tromboxano está produciendo activación plaquetaria, las prostaglandinas E2 disminuyen su efecto. En el caso de las prostaglandinas D2 y las prostaciclinas, que inhiben la agregación plaquetaria, las prostaglandinas E2 potencian su efecto, ¿sí? Si hablamos de la modificación hemodinámica, pueden producir vasoconstricción o vasodilatación, por eso es que puede haber variabilidad de respuestas. A nivel renal tenemos un aumento de la función tubular con aumento de la excreción de líquido y agua, pero también podemos tener aumento de la función glomerular mediado por prostaglandinas E1, E2 y prostaciclinas, o disminución de la función glomerular mediada por la vasoconstricción que produce el tromboxano A2. Entonces, fíjense, son elementos diferentes que pueden producir respuestas diferentes. Bien, en órganos reproductores, ¿qué va a pasar? En la mujer decimos tienen efecto oxitóxico, ¿sí? En los varones vamos a ver un aumento de la fertilidad mediado por prostaglandinas E y F. Esto se debe justamente a que hay dilatación a nivel de los cuerpos cavernosos y eso facilita la erección. Entonces, varios de los preparados que se usan en impotencia sexual, por ejemplo, tienen este tipo de composición. Y en la mujer, cuando decimos efectos oxitóxicos, nos referimos a que va a inducir contracción espástica del músculo uterino.
que habitualmente es el efecto que produce la oxitocina, ¿sí? A nivel del sistema nervioso central y periférico, vamos a ver que están ligados a la aparición de fiebre por liberación de prostaglandinas E1 y E2, respectivamente. También regulan los ciclos de sueño, sobre todo las prostaglandinas D2, y en relación a los neurotransmisores, inhiben la liberación de noradrenalina a nivel postganglionar, sobre todo las prostaglandinas E, se ha visto que tienen esta respuesta. Si hablamos de los efectos de las prostaglandinas y los tromboxanos en órganos neuroendocrinos, se ha visto que van a producir liberación de hormonas antihipoficiarias, sobre todo las prostaglandinas C, produciendo incremento de sus acciones. En el metabolismo óseo se ha visto que estimulan mayor recambio óseo y en el ojo disminuyen la presión intraocular, sobre todo las prostaglandinas E y las F. Por eso estas se usan en pacientes con glaucoma, por ejemplo. Si hablamos del efecto de los leucotrienos, las lipoxinas, los hipóxidos y los radicales libres, ¿qué vamos a ver? Los leucotrienos C4 y D4 en corazón producen disminución de la contractilidad y el flujo coronario. En los polimorfos nucleares, sobre todo en los eosinófilos, inducen más quimiotaxis y a nivel bronquial producen broncoconstricción y aumento de secreciones. Vale decir, los leucotrienos están asociados con la hiperreactividad bronquial. De ahí que vamos a ver que los inhibidores de leucotrienos son alternativas útiles en pacientes con cuadros respiratorios crónicos. Los leucotrienos B4 en colon producen más respuesta inflamatoria. En los polimorfonucleares, sobre todo los neutrofílicos, producen quimiotaxis, y en lo que son los linfocitos aumentan la proliferación y diferenciación de este grupo celular. Las lipoxinas A sobre todo tienen efectos sobre la quimiotaxis de los polimorfonucleares, pero sobre todo los neutrofílicos, principalmente, o los neutrófilos. Las lipoxinas A y B inhiben las células killer y producen vasoconstricción. Y en el caso de los radicales libres, se ha visto que estos trabajan con mayor liberación de 8-epiprostaglandinas F2 alfa, principalmente a nivel renal, con lo que se podría producir algún tipo de alteración a ese nivel. Bien, todo esto que hemos recordado bien, entonces, todo esto que hemos revisado cumple una función principal, que podamos entender esto que es la aplicación clínica de este grupo farmacológico, es decir, cuándo usamos y para qué usamos. Entonces, si hablamos del aparato reproductor femenino, hemos dicho que tiene efecto oxitocina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos la dinoprostona, que es conglomerado de prostaglandinas C2, prostaglandinas F2 alfa. Tenemos también algunos preparados, como vamos a ver aquí, el famoso Cytotec o misoprostol, que también son preparados en base a prostaglandinas. Este misoprostol, por ejemplo, ha sido una sustancia diseñada con objetivos gastrointestinales para manejar ulceropatías, pero se usa sobre todo con su fin abortivo. Entonces, que es un fin ilegal, podríamos decir, en nuestro medio, y criminal. Entonces, es por esa razón que, a pesar de ser un fármaco diseñado para el control de las enfermedades gastrointestinales, sobre todo se lo venden bajo receta valorada y con vigilancia, si quieren, de su prescripción. Pero como siempre les digo, en nuestro medio todo se vende sin receta. Entonces, fíjense, estos preparados de prostaglandinas, ¿qué van a hacer a nivel del aparato reproductor femenino? Van a producir, hemos dicho, una contracción espástica del útero, y eso va a determinar una evacuación del contenido uterino. Por lo tanto, si fuera una gestación temprana, va a inducir un aborto. Y si fuera una gestación tardía, es decir, que ya está de más de 20 semanas, puede producir un parto pretérmino, un parto prematuro, como decimos, ¿sí? Entonces, normalmente, pues cuando se usan con este objetivo abortivo, son fines delictivos, porque el aborto en nuestro medio no es legal, ¿sí? Pero sí vamos a ver que sí existirán situaciones en las que se va a usar terapeuta. Por ejemplo,
¿En qué situación podríamos inducir un aborto? Violación. Bueno, evidentemente la legislación avala, por ejemplo, en violaciones o cuando la madre tiene algún riesgo inminente o cuando hay malformaciones severas en el producto y pues no es viable el producto, por ejemplo. O sea, todo eso sí está determinado en la legislación, pero no es que va y dice, ah, no, pues que me han violado, entonces háganme un aborto. No, no va así. Tiene un proceso legal que se debe seguir y es el juez el que va a determinar o va a dar el fallo y eso nos va a determinar que se puede proceder al aborto. Una pregunta. En caso de que no se encuentra el violador, ¿cómo va a ser el juicio? ¿Cómo va a ser eso? No necesitas que el victimario esté presente para dar un fallo en relación a la víctima. Pero en este caso, Son dos cosas absolutamente separadas. Obviamente se tiene que hacer un proceso legal en el que se va a hacer una investigación y todo. Como aquí nuestra ley realmente es muy desorganizada, etcétera, lo más probable es que cuando salga el fallo la guagua ya haya nacido. O sea, sí es una barbaridad, nuestra ley es terriblemente desastrosa. Pero no tiene nada que ver el agresor con el fallo en relación al resultado de la agresión. pero en el caso entonces la mujer tiene que probar que fue violada para poder Claro, no es que vas nomás y dices, me tener. violaron, no va así, ¿no? Obviamente tiene que haber la denuncia, tiene que haber los estudios periciales, todo lo que corresponde al proceso, ¿sí? Y evidentemente, como aquí el aborto es ilegal, yo siempre les digo, es un poco paradójico, ¿no? Porque el aborto es ilegal, pero el programa, el seguro, cubre el grado, ¿sí? Entonces, extrañamente, vamos a decir, nos vamos a hacer un poco a las sopas, ¿no? Extrañamente, los viernes y los sábados llueven los abortos espontáneos en nuestros hospitales, ¿sí? Y no, obviamente no son espontáneos, son provocados. ¿Por qué? Porque un montón de gente ya sabe usar el Misox, entonces se ponen, se toman y van con su aborto inevitable, sangrando al hospital, juran que no se han puesto nada, hacen la especuloscopía y ahí está el Misox a medio disolverse, ¿sí? Y eso debería ser sancionable, o sea, deberíamos nosotros, en realidad es nuestra obligación hacer la denuncia, porque el aborto aquí es ilegal, pero no lo hace. Entonces, llega la mujer con el aborto inevitable, sí es nuestra obligación como personal de salud hacer la limpieza de la cavidad uterina, porque primero que esa criatura ya no es viable, ya no hay bebecito, ya no lo vamos a poder salvar, ¿sí? Pero el hecho de que sigan habiendo restos en la cavidad uterina es un factor de riesgo terrible para la mamá porque se puede morir desangrada en cualquier lugar. Si hay restos ahí, se puede desangrar en cualquier lugar y se muere, porque sangra bastante. Entonces, muchas veces pasa que no saben cómo usar el Misox, y obviamente la literatura te dice, cuando usas Misox no te garantiza, nada te garantiza que se va a eliminar todo y va a quedar limpia la cavidad uterina. Lo más probable es que queden restos. Y si quedan, así sean poquititos restos, esa mamá en cualquier momento va a empezar a sangrar, y si no se limpia cavidad, se nos puede morir. ¿Sí? Al margen que también si hay restos se pueden sobreinfectar, se nos genera una sepsis y es un problema terrible, ¿sí? Entonces, ¿por qué llueven los viernes y los sábados? Porque llega viernes, le hacen su legrado y sábado se va a su casa. Llega sábado, le hacen su legrado y domingo se va a su casa. Y por eso llueven los abortos espontáneos, vamos a decir, viernes y sábado. Es muy común, lo van a ver ustedes cuando hagan sus rotaciones, ¿sí? Que obviamente eso pasa hoy, que el aborto no es legal. Seguro que si fuera legal llegarían de lunes a domingo. Bueno, entonces es un problema complejo. No vamos a discutir la parte política, nos vamos a enfocar solo a la parte médica. Pero como el examen de sangre también sería posible ver que tiene en la sangre el medicamento, doctor. No sé si se ve la pregunta. No sé cuánto tiempo se podrá detectar y además dependerá si solo ha administrado por vía vaginal o si ha tomado. Entonces, obviamente se debería hacer, ¿no? No es, qué sé yo, solucionar un problema, pero se debería hacer la denuncia.
Porque muchos de esos no son, o sea, son abortos porque son embarazos no deseados. No han sido producto de una violación, no han sido producto de un riesgo para la mamá, nada. Son embarazos no deseados. Entonces yo les digo, nadie les dice que no tengan relaciones, cada uno tiene el derecho a hacer lo que quiera con su vida sexual. Pero que se personal. cuiden. Eso es una decisión muy personal. Pero no quieren ser padres, pues cuídense, no les cuesta nada usar un método de anticoncepción, ¿no? Entonces, no por la irresponsabilidad de un par vamos a asesinar a una criatura que nada tiene que ver con lo que ha hecho ese par, ¿no? Entonces, es una cosa absolutamente descabellada, particularmente yo estoy a favor en absoluto, Totalmente de pero son acuerdo. dos cosas completamente separadas. Si quieres tener hijos, no tengas. ¿Te gusta tener relaciones? Ten, pues, nadie tiene por qué decirte nada. Esa es tu decisión. Pero sé lo suficientemente responsable para no estar asesinando después a una criatura que nada tiene que ver con tu irresponsabilidad. ¿Ven? Dos cosas muy separadas. No justifica una la otra. Nada tiene que ver una con la otra. Excelente. Entonces, ahí lo vamos a dejar porque tenemos para hablar de eso. No sé. Ok. Bien, entonces fíjense, cuando nosotros terapéuticamente vamos a inducir un aborto, cuando realmente es necesario. Por ejemplo, puede ser un aborto inevitable, como decimos. Se ha roto la membranita, no vamos a poder reparar, arreglar esas membranitas ovulares, está sangrando terriblemente la mamá, el embrioncito puede ya no estar viable y necesitamos limpiar esa cavidad porque si no la mamá se puede morir. Entonces, vamos a usar nosotros esos fármacos para que nos ayuden a evacuar contenido intrauterino. Además, lo que hacen es reblandecer el cuello uterino y eso va a facilitar la limpieza de la cavidad intrauterina. Entonces, en esos casos, nosotros inducimos farmacológicamente, ¿sí? O puede ser, como decimos, no puede ser, digamos, una mamañosa, puede no ser una mamañosa, ser jovencita. Hemos hecho un test, un estudio y resulta que tiene una enfermedad muy grave el bebecito y no es viable. Entonces, está indicada la suspensión de la gestación. Entonces, se suspende, ¿sí? Se hace, se induce. O resulta que la mamá tiene una enfermedad terriblemente grave y es demasiado riesgo de gesta, no puede embarazarse, ¿sí? Entonces, ahí está indicado el aborto y es absolutamente legal. Solamente que en ese caso, quien va a tomar la decisión si se interrumpe o no la gestación es la mamá. Y aunque no crean, esas mamás muchas veces prefieren dar su vida a lastimar a su bebé y lo llevan adelante, ¿sí? Entonces es una decisión bastante compleja, ¿sí? También se dan los casos, por ejemplo, del illicit abortion, que se le llama, es el aborto retenido, ¿sí? Lo normal es que cuando la criatura no es viable, cuando el embrioncito se muere, le pasa algo al embrioncito, el propio cuerpo de la mamá rechaza el producto y normalmente se elimina, ¿sí? Pero no siempre pasa así. Hay casos en los que el embrioncito se muere, la gestación ya no es viable, o sea, ya no crece, ya no hay células que se multiplican, nada, porque no es viable, pero ese productito queda retenido en la cavidad uterina. Y a ese se le llama aborto retenido, porque se ha muerto el producto, pero se ha quedado ahí. Y a veces pasan semanas inclusive y el cuerpito de la mamá no reacciona. Entonces cuando se hace el control se busca, no hay el embrioncito, no hay saquito, no hay vitalidad del embrioncito. Y si se queda ahí esa masita de celulitas que ya no está viva, entonces se convierte en un caldo de cultivo y puede producirse una infección, se empieza a papirizar, decimos, el producto, que es un proceso parecido al que se ve en las momias, donde el tejido se empieza a poner duro y con otras características. Entonces es un factor de riesgo para la mamá. En ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que inducir una expulsión de ese contenido y hacer una limpieza de la cavidad, ¿sí? Entonces, en ese tipo de situaciones, sí vamos a utilizar estos fármacos, ¿sí? Y la otra situación es la evacuación cuando ya tenemos un parto a término. Como dijimos en los anteriores temas, ese bebecito que ha llegado hasta las 41 semanas tiene que salir, no se puede seguir quedando dentro del vientre materno porque la placenta envejece, sufre microinfartos, la calidad de oxígeno y de nutrientes que le da al bebé después de las 41 semanas es muy deficiente. Y ese bebecito empieza a sufrir, empieza a tener hipoxia cerebral, empieza a perder peso, entonces no se puede quedar ahí, ¿sí?
Entonces, podemos con estos fármacos inducir un parto. Porque ¿qué van a hacer? Van a hacer que el útero se contraiga, van a reblandecer el cuello uterino para que exista dilatación, movimiento y se pueda producir el parto, ¿sí? Por supuesto que cuando voy a inducir un parto, es sumamente importante que me cerciore de que no existe alguna contraindicación. Por ejemplo, digamos que la guaguita está con su triple circular de cordón en su cuellito. Yo le induzco un parto, lo puedo estrangular pues al chichi, ¿sí? Porque él está así todo apretado y voy a hacer que el útero se contraiga todo y no va a salir, o sea, no baja la presentación porque está ahí apretado pues con su cordón, ¿sí? Entonces tengo que cerciorarme de que no exista una contraindicación. O resulta que la mamá tiene pues una pelvis muy estrecha, su huesito es muy estrecho y la guaguita es muy grande y por eso no ha podido encajar, por eso no ha evolucionado el parto, ¿sí? Entonces, si yo induzco a que el útero se contraiga y la cabecita es así y el útero, o digo, la pelvis es chica, no va a salir pues. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a lastimar al bebé, se puede hasta romper el útero, se me desangra la mamá, se me complica todo, ¿sí? Entonces, antes de inducir un parto, yo tengo que cerciorarme de que no exista ninguna contraindicación para ese parto. Si está todo ok, ok, inducimos un parto rápido. Si no, es mejor una cesárea, ¿sí? Entonces, cuando voy a hacer eso, sí puedo echar mano de estos partos, ¿sí? Bien, ¿qué desventajas tienen? Como son prostaglandinas, sí producen muchas náuseas, vómitos, diarrea, broncoconstricción, sobre todo si son con prostaglandinas F2A. Ventajas, no tiene el efecto antidiurético que tiene la oxitocina. Entonces, también se usa en este tipo de situaciones oxitocina, ¿sí? Bien, en lo que es el aparato reproductor masculino, hemos dicho que van a inducir una vasodilatación de los cuerpos cavernosos. ¿Qué va a determinar eso? Que el paciente pueda tener una erección. Entonces, sí se usan estos, por ejemplo, para la impotencia sexual, de modo que permiten que el paciente tenga una erección y pueda mejorar su funcionalidad sexual, ¿sí? O su fertilidad en organismos. También en las dismenorreas se puede utilizar para regular, para mejorar la funcionalidad, siempre y cuando nos cercioremos de que no sea una paciente gestante, ¿sí? En el aparato cardiovascular es muy interesante su aplicación. Por ejemplo, se ha usado en pacientes con hipertensión arterial que no tienen buena respuesta a las terapias convencionales, porque se ha visto que el efecto vasodilatador que tiene y el efecto diurético nos pueden ayudar a controlar mejor la presión arterial. Entonces, cuando las terapias convencionales fracasan, se puede considerar asociar a estos fármacos. En las hipertensiones pulmonares, el epoprostenol ha sido uno de los que ha dado buenos resultados porque tiene conglomerados de prostaciclinas y también son vasodilatadores y nos ayudan a disminuir la presión a este nivel. Y cuando hablamos de enfermedades vasculares periféricas, hay algo muy interesante que se hace. O sea, recuerden que durante la vida intrauterina tenemos el conducto arterioso que comunica la circulación izquierda y derecha, ¿sí? Justamente porque pues, es la placentita la que se encarga de oxigenar la sangre y todo lo demás. Entonces la sangre indistintamente pasa por los dos sistemas sin ningún problema. Pero en el momento en que el bebecito nace, ese conducto arterioso se tiene que cerrar y tiene que dejar de estar comunicado el lado izquierdo y derecho, ¿no es cierto? Porque ya el pulmón se va a encargar de oxigenar y tenemos que separar circulación sistémica y circulación pulmonar. Entonces resulta que a veces el pacientito nace y tiene alguna malformación congénita importante que se necesita corregir con cirugía. Lo que se ha visto es que si vamos a hacer una corrección quirúrgica, es conveniente mantener esa comunicación del conducto arterioso hasta que se opere el pacientito y pues el pronóstico es mejor. Entonces, si necesitamos mantener permeable el conducto arterioso, lo que hacemos es darle estos preparados con prostaglandina C1 y 2 para mantenerlo permeable hasta que lo operemos, ¿sí? Ahora, la otra situación es cuando no se cierra el conducto arterioso, pero es un defecto de cierre parcial, o sea, es pequeño, por decirlo así. Se estaba cerrando y pues no terminó de cerrarse. Y esto habitualmente se ve en los prematuritos.
Entonces, en este caso, no es necesaria una intervención quirúrgica correctora. Se puede conducir o inducir, perdón, al cierre del conducto arterioso que se complete dándole inhibidores de prostaglandinas. Porque ¿quiénes mantienen abierto el conducto? Las prostaglandinas. Entonces, si yo le doy inhibidores de prostaglandinas, hago que termine de cerrarse y ya está, no necesita operarse ese pacientito. Entonces, normalmente aquí van a ver que usamos los AINES, porque los AINES van a inhibir a la COX. Al inhibir a la COX se completa el cierre del conducto arterioso, ¿sí? Y cuando veamos AINES, van a ver que los AINES no se deben usar en mujeres embarazadas a partir de las 41 semanas. O perdón, no 41 semanas, a partir de las 31 semanas. ¿Por qué? Porque pueden inducir un cierre prematuro del conducto arterioso mientras la mamá está gestando. ¿Por esto? ¿Sí? Bien. A nivel de sangre, vamos a ver que puede haber un efecto antitrombótico, pero no estimulando prostaglandinas, sino inhibiendo las prostaglandinas. Entonces, otra vez, ¿no? Los AINES, como la aspirina, por ejemplo, que bloquean la COX, son antiagregantes plaquetarios. ¿Por qué? Porque las prostaglandinas, el tromboxano en realidad, estimula la agregación plaquetaria. Si yo bloqueo la COX en las plaquetas, evito que se libere tromboxano y por lo tanto no hay agregación plaquetaria. ¿Sí? ¿Qué determina eso? Que los AINES tengan efecto antiagregante plaquetario. ¿Sí? A nivel del aparato respiratorio, vamos a ver que, bueno, hemos dicho que las prostaglandinas E2 eran conocidas por su efecto broncodilatador. Entonces, sí hay preparados con prostaglandinas E2 que pueden producir broncodilatación. No es lo primero que se usa y se tiene cuidado porque los otros tipos de prostaglandinas pueden ser más bien broncoconstrictoras, entonces hay que tener cuidado. Y un fármaco, bueno, un grupo de fármacos que hoy en día se están usando mucho en enfermedades respiratorias son estos dos, los inhibidores de leucotrienos, que en realidad los dos grupos, tanto el del Sileutón como el del Montelukast, son inhibidores de leucotrienos. La diferencia es que estos, el Sileutón, es inhibidor de la lipoxigenasa, es decir, bloquea la lipoxigenasa. Si bloqueo esa vía, no se producen leucotrienos, es decir, evito que se sinteticen leucotrienos. En cambio, el Montelukast y el Safirlukast son inhibidores de los receptores de leucotrienos. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Sí se sintetizan leucotrienos, pero como bloqueo sus receptores, no funcionan. ¿Por qué esto es importante? Porque los leucotrienos están ligados, como hemos dicho al principio, con la hiperreactividad bronquial. Entonces, los leucotrienos hacen que el paciente sea más hiperreactivo, es decir, que si está en contacto con alérgenos, reaccione más rápido. ¿Sí? Disminuyen el calibre de la vía respiratoria, favorecen el edema, favorecen la producción de secreciones. Y es por eso que estos fármacos usados a largo plazo, es decir, periodos largos, no se usan una semanita. Estos mínimamente se usan 2 meses, idealmente de 6 meses a 1 año. En casos graves hasta 2 años se puede usar. ¿Sí? Pero sí se ha visto pacientitos, por ejemplo, que tienen asma y que en época de invierno hacen crisis cada semana. Con estos tratamientos y después de hacer ciclos controlados de inhibidores de leucotrienos, todo el invierno presentan una crisis o ninguna crisis. ¿Sí? Solo tosen un poquito, estornudan un poquito y no le dan crisis. O pacientitos, por ejemplo, que no podían estar cerca del gatito, el perrito, porque eso les daba hiperreactividad. Entonces, de 3 metros, 5 metros no se acercaban. Y después de haber hecho sus ciclos, incluso pueden acariciar al bichito, todo, y no les daba crisis. ¿Sí? Pero es después de hacer ciclos completos de control de la hiperreactividad. ¿Sí? Bien. Y aquí tenemos el efecto en el aparato gastrointestinal. Como les decía, el misoprostol, que es preparado de prostaglandina C1 principalmente, se ha diseñado con este objetivo. Porque sí, evidentemente, darle prostaglandinas a un paciente que tiene gastritis, que tiene úlceras gástricas, ayuda a revitalizar la mucosa gástrica. Además, se ha visto que en dosis bajas solamente tiene ese efecto de revitalización de la mucosa gástrica, pero se ha visto que en dosis altas también tiene un efecto de inhibición del receptor H2
y disminución de la secreción ácida gástrica, lo cual hace que sea parecido a la ranitidina. Entonces, estos dos efectos hacen que un paciente que está con úlceras y que no está respondiendo a las terapias convencionales, con estos fármacos mejore y revitalice la mucosa gástrica y sane la ulceropatía. ¿Sí? Entonces es para eso que se ha diseñado, pero como se usa más con su fin delictivo, que es el aborto, pues entonces se vende como fármaco de prescripción controlada. Bien, el sistema inmune en general siempre decimos que nos defiende, nos protege. ¿Quieren descansar? No, Sí, no, podemos están seguir durmiendo. al final 10 minutos antes. Entonces, bien. Entonces, fíjense, cuando hablamos del sistema inmune, decimos, ¿no? El sistema inmune pues nos protege, nos defiende de virus, de bacterias, de parásitos, nos cuida, ¿sí? Sin embargo, y esto pues ha tomado mucha importancia en el COVID, podríamos decir, por la tormenta de citoquinas, sabemos que toda esa respuesta que media el sistema inmune, si bien tiene el objetivo básico de protegernos, en algunas circunstancias puede ser peligrosa, puede ser dañina e incluso puede ser letal para el paciente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros analizamos todos estos mediadores que hemos ido mencionando, ¿no? Tromboxanos, leucotrienos, prostaglandinas, prostaciclinas, etcétera, toditos son mediadores inflamatorios, es decir, son sustancias que liberan el sistema inmune en situaciones en las que, entre comillas, nos está defendiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Por ejemplo, si tuviera un paciente que le hemos trasplantado un riñón, ¿necesito que su sistema inmune lo defienda? No, porque lo que le he puesto es extraño, Para salvar. no es de él. Y su sistema inmune lo puede destruir. Y voy a perder plata, voy a perder tiempo, voy a perder la posibilidad de darle más vida al paciente. Porque imagínense, o sea, aparte de que una de las cosas más graves que podría pasar es que el paciente no acepte el trasplante y lo rechace, hay algo que es peor que eso, que se llama injerto contra hueso, donde el órgano trasplantador empieza a atacar al paciente y lo destruye. ¿Sí? O sea, sí puede pasar. Y eso está mediado por el sistema inmune. Entonces, vean, en ese paciente que ha recibido el trasplante, yo lo voy a bombardear, pero pues con corticoides, con inmunomoduladores, porque quiero que su sistema inmune básicamente no trabaje. ¿Para qué? Para que pueda aceptar el órgano trasplantado, ¿sí? Evidentemente no lo podemos llevar a cero el sistema inmune, pero lo vamos a deprimir, sí, en un porcentaje bastante significativo, sobre todo la primera etapa, y después poco a poco vamos a ir disminuyendo las dosis de corticoides y demás, pero toda su vida vamos a tener que hacer vigilancia, tratamiento y ver cómo responde el paciente. Es complejo, pero el beneficio es que le vamos a salvar la vida al paciente. Entonces, vean, riesgo-beneficio. Pero ahí es nuestro objetivo que ese sistema inmune no funcione. ¿Sí? O lo mismo cuando hablamos de la inflamación, la respuesta inflamatoria. ¿Qué hemos dicho que era la tormenta de citoquinas en el COVID? Los receptores. ¿Qué era la tormenta? Estamos viviendo una tormenta todavía. Nos están bombardeando de... Siempre es. Yo pensé. No, hay algunos doctores que hacen por persecución, doctor. La tormenta de citoquinas hace referencia, o sea, siempre les digo, ¿no? Si llueve, que queremos que llueva, por favor. Ojalá. Si llueve, pues las plantitas felices agradecen, lluviecita, ¿no? Pero si hace una tormenta, pero llueve, pero cae granizo y con viento y todo, ¿agradecen las plantitas? No. Pues porque las rompe, las destruye, las maltrata, ¿no? Entonces, cuando es tormenta, es demasiado destructivo, demasiado dañino, demasiado intenso. Y de ahí viene pues el término tormenta de citoquinas. Porque normalmente esas citoquinas inflamatorias nos cuidan,
Viene un virus, lo atacan pues para que no nos moleste el virus. Viene una bacteria, pues lo atacan para que no nos moleste la bacteria. Pero cuando se produce la tormenta de citoquinas, la respuesta es tan intensa que acaba lesionando al paciente. Es más, en el COVID se ha visto que esa tormenta de citoquinas era la responsable de los infartos renales, de los infartos pulmonares que originaban neumonías, de los infartos cerebrales que originaban accidentes cerebrovasculares y muchas otras complicaciones. O sea, una respuesta demasiado descontrolada siempre es dañina, ¿sí? Entonces, cuando ocurre eso, ¿qué hacemos con el paciente? Le damos pues corticoides, le damos inhibidores de interleuquinas para frenar esa respuesta inmune y que el paciente se estabilice. Porque esa misma respuesta del mismo paciente es la que lo está matando. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esas situaciones también nuestro objetivo va a ser inhibir a ese sistema inmune. Que ese sistema inmune no trabaje, porque nos está produciendo daño. ¿Sí? Y en las enfermedades autoinmunes tenemos algo parecido. ¿Qué sería una enfermedad autoinmune? El propio cuerpo se destruye. Por ejemplo, ha aumentado harto nuestra incidencia de lupus, sí tenemos más. Psoriasis, antes teníamos poquitos casos de psoriasis, hay un montón de psoriasis. ¿Sí? Artritis reumatoide, también, cada año que pasa tenemos más pacientes con artritis reumatoide. ¿Sí? En esos casos, el propio sistema inmune se confunde, se equivoca e identifica como extraño algo que es propio. Y entonces empieza a trabajar tratando de destruir. Y eso genera dolor, inflamación, fiebre y además destruye tejido que a largo plazo genera deformación, impotencia funcional, o sea, tiene consecuencias. ¿Podemos curar a estos pacientes? No, porque la solución sería eliminar su sistema inmune y no lo podemos hacer. Siempre les digo, esa es la relación más tóxica que existe. Lo está destruyendo y no lo puede eliminar. Lo tiene que aguantar. Entonces, fíjense, necesitamos a ese sistema inmune aunque nos esté destruyendo porque nos defiende de otras cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de buscar un equilibrio que me siga protegiendo, pero que no trabaje tanto para que no me destruya. Entonces, bajo su potencia funcional, no a cero, cosa de que me siga protegiendo, pero no lo dejo trabajar al 100% para que no me destruya tan rápido. Entonces, las enfermedades autoinmunes se controlan, pero no se curan. ¿Sí? ¿Cómo controlamos? Controlando al sistema inmune para que el deterioro sea más lento. Le damos más años de calidad de vida al paciente, pero no lo podemos curar. ¿Sí? Entonces, vean, aquí también vamos a trabajar en ese sistema. Y obviamente, bueno, el glaucoma ya no tiene mucha relación con el sistema inmune como tal, sino que se ha visto que estas prostaglandinas también disminuyen la presión intraocular y eso permite que también se puedan usar preparados para tratamiento del glaucoma. Pero ahí es tópico, entonces no tiene casi efectos sistémicos. ¿Sí? Bien. No, pues no. Así hacen las guaguitas cuando les auscultan sin calentar el esteto. Así que van a calentar, ¿ya? Y después lloran. Ahora sí descansó. Ahora sí, 5 minutos y empezamos. Ahí. ¿Dónde va a ser? Vamos a empezar con los AINES. Probablemente este tema entre al final, ¿ya? Voy a pensarlo, voy a ver bien cuántos nos quedan. ¿Cuántos faltan? Ok. Sí, entonces, cuando hablamos de dolor, inflamación, fiebre, pues el grupo que más nos va a servir es de los AINES, pero en realidad no es el único grupo que vamos a utilizar. Entonces, cuando hablamos en este caso, nos interesa recordar algunas características importantes del dolor, la inflamación, de cuándo se produce, qué lo produce, qué vías están relacionadas, para entender cuál va a ser la utilidad de los AINES, pero además vamos a ver un poco los opioides, que son los fármacos que vamos a utilizar cuando los AINES fracasan. Y ahí pues vamos a hablar de la morfina, por ejemplo, que es del mismo grupo de la heroína, son derivados del opio, ¿sí? Son analgésicos muy fuertes, pero que tienen más riesgo justamente porque tienen características
tóxicas de droga, ¿sí? Y por supuesto, vamos a ver la aplicación clínica de esos fármacos. Entonces, cuando hablamos de nuestros objetivos terapéuticos, cuando tenemos pacientes que tienen estos cuadros, ¿qué pensamos? Siempre les digo, ¿no? Mi objetivo principal siempre va a ser aliviar los síntomas del paciente y mantener la función. Por decirles, viene un pacientito que estaba corriendo, bajando por las gradas, ha pisado mal y se ha esguinzado el tobillo, ¿sí? ¿Qué va a tener ese paciente? Dolor, inflamación, fiebre, impotencia funcional en el tobillo, porque se ha lastimado, se ha lesionado, ¿sí? Entonces, ¿por qué va a venir ese paciente? Porque le está doliendo, pues porque está inflamado, ¿sí? Y eso es lo primero que tengo que corregir. Pero no tengo que olvidarme siempre analizar de cuál es la causa del problema. En este que ha tenido un trauma, no hay problema, pues ya sé, ha sido traumático, ha sido agudo, voy a controlar los síntomas y el paciente va a estar bien, ¿sí? Pero póngase, me viene otro paciente que igual tiene el tobillo lesionado, está hinchadísimo, toco está caliente, está rojo, le duele al caminar, no puede pisar, pero me dicen que no se ha golpeado, no se ha torcido, no se ha hecho nada, no hay antecedente de trauma, ¿sí? ¿Qué pensarían o qué le preguntarían a ese paciente? No hay lesiones evidentes, o sea, está caliente, está hinchado, pero no hay lesiones abiertas que me justifiquen una infección, por ejemplo. ¿Qué pensarías? Le duele. Me cuesta pisar inclusive. Le duele terriblemente. No tiene espolón calcal. El dolor es en el tobillo. O sea, fíjense, tengo dos pacientes, los dos tienen los mismos signos y síntomas, pero uno sí se ha torcido, tiene un antecedente de traumatismo, y el otro no se ha torcido, no se ha golpeado, no se ha caído. ¿Qué piensan? ¿Cómo? Cáncer. No te voy a mandar pacientes, che. ¿Qué piensan? Es psicológico, pero estamos viendo que está hinchado, está tóxico. Tampoco te voy a mandar pacientes. ¿Cómo? Ya le hacemos ácido úrico y no hay ácido úrico elevado. Pero por ahí está, ya, metabólico. ¿Qué más podrías pensar? Pie diabólico. Hay que apuntar por si acaso y exorcizar. A de Callaguaya le vamos a dar de médico. ¿Qué pensamos? Pregúntenle pues si no tiene una enfermedad de base. Lo más probable es que tenga artritis reumatoide. Si no tiene antecedente de trauma, inflamación articular, lo primero que tienen que pensar es algo articular, ¿sí? O sea, si no es artritis, puede ser GOT, ¿cierto? Que son situaciones metabólicas en las que hay este tipo de inflamación y demás que no se asocia a traumatismo, ¿sí? Muy bien, entonces le hemos hecho los estudios complementarios y sí, tiene artritis reumatoide este paciente, ¿sí? Entonces, fíjense, a los dos pacientitos, lo primero que voy a hacer es aliviar los síntomas, salud, y mejorar la respuesta inflamatoria, a los dos. Al que se ha hecho el traumatismo en la gradita y que se ha lastimado, etcétera, después de un par de semanas que desinflame, que pase, etcétera, ¿qué más haría? ¿Mandarle a su casa? A fisioterapia lo voy a mandar para que rehabilite su piecito, ¿sí? Pero después de hacer su rehabilitación con fisioterapia va a estar bien. ¿Necesita seguir recibiendo fármacos? Ya no, porque es agudo. ¿Sí? Ya está bien, ya ha ido a fisioterapia, ha hecho rehabilitación, ahora tiene que reintegrarse a su vida cotidiana. No deberían quedar secuelas. ¿Con artritis reumatoidea puedes? No, el que se ha hecho en la grada sus piecitos. Ah, perdón. Ahora sí vamos a la artritis.
Al de artritis reumatoide le puedo dar los mismos fármacos para quitar dolor, inflamación, fiebre, mejorar la función, puedo. Pero a ese pacientito, después de que le doy eso unos días o unas semanas, ¿qué más tendría que hacer? No me puedo olvidar que la causa del problema en ese paciente es una enfermedad autoinmune. ¿Se va a curar? No. Y si yo no hago eso, o sea, si no le doy fármacos para retrasar la velocidad de avance de la enfermedad, se va a seguir deteriorando, va a volver a hacer episodios y además en pocos años va a perder funcionalidad, se le van a deformar las articulaciones, ya no va a poder usar, se va a complicar más. Entonces, ¿qué hemos dicho con estos pacientes? No los voy a curar, pero sí tengo que medicarlos para controlar la velocidad de avance de la enfermedad, ¿sí? Entonces, vean, si bien los dos han llegado con los mismos signos y síntomas, no son iguales. En uno, porque es agudo, voy a hacer el manejo agudo, el abordaje del paciente y ya está. Pero en el otro tengo que hacer tratamiento el resto de su vida, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque además eso va a determinar mi decisión terapéutica para ver qué fármaco le doy a cada paciente. En la fase aguda, cierto, podría utilizar los mismos fármacos en los dos, pero para el tratamiento a largo plazo tengo que pensar que este va a tomar toda su vida. Entonces, si allá le puedo dar el más potente, aunque sea tóxico, aquí no puedo, porque va a tomar toda su vida, ¿sí? Además, este paciente, pues necesito generar un cambio, como hemos dicho, en el sistema inmune, que sea sostenido en el tiempo, pero que me permita que se siga defendiendo, pero que no me destroce tanto, ¿sí? Entonces, para esto agudo voy a usar los AINES que hemos mencionado. Si el dolor fuera demasiado intenso, puedo recurrir a los opioides, que también vamos a ver. Y para esto voy a usar FARMES. ¿Qué son los FARMES o también conocidos como ARMES? Fármacos antirreumáticos, ¿sí? Que son utilizados, o bueno, que han sido diseñados para los pacientes con reumatismo, con enfermedad reumática, ¿sí? Fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, significa FARMES, ¿sí? O si quieren sin la F, antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Algunos libros ponen FARME, otros libros ponen ARME, es lo mismo, ¿sí? Pero estos fármacos se caracterizan porque son tóxicos, ¿sí? Los corticoides también se consideran FARMES, pero los corticoides, la diferencia es que no utilizo por periodos muy largos de tiempo. Puedo usar en el abordaje inicial y después no le voy a ir dando corticoides todo el tiempo al paciente, justamente porque son más tóxicos. Pero los FARMES, fíjense, se ha visto que pueden ser muy seguros dependiendo de cómo los uso. Por ejemplo, puedo usar todos los días y es más tóxico, pero puedo usar el FARME una vez por semana, mantiene efectividad y es menos tóxico. Hay FARMES que se usan una vez cada 4 meses. Hay FARMES que se usan una vez por año, ¿sí? Dependiendo del fármaco específico. Entonces, eso ha permitido obtener el objetivo terapéutico con mínimo riesgo para el paciente, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a analizar en este capítulo. ¿Cuándo uso el AINE? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cuándo uso el FARME? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, fíjense, repasamos esta vía que ustedes ya conocen. Es la que hemos visto en eicosanoides ahorita, ¿sí? Pues fíjense, fosfolípidos de membrana, ácido araquidónico, la ciclooxigenasa, la epoxigenasa. ¿Qué vía falta aquí? La epoxigenasa. Que para hablar de dolor, inflamación, fiebre, la epoxigenasa no nos importa, por eso es que no la ponemos. Pero no nos tenemos que olvidar que también parte del ácido araquidónico, ¿sí? Pero en este capítulo, esta y esta son las que nos interesan, ¿sí? Bien, vamos a quedar ahí.